sino que ha estado pues, en colegios y en equipos específicos y en todo. Entonces es alguien que puede hablar con autoridad. Muchas gracias Mónica. Bueno, pues yo también lo primero agradecer muchísimo la invitación a compartir esta mesa que seguramente ustedes también ya han apreciado el gozo que proporciona la oportunidad de escuchar, como hemos tenido ahora mismo la oportunidad de escuchar a Juan, porque nos ha sido también capaz de integrar perfectamente el sentir de los que formamos esta mesa, digamos, como hemos visto unidos el razonamiento jurídico y los valores y principios humanos que son los que nos confieren esta característica y nos diferencian de otros seres vivos, ¿no? Por lo tanto, es una enorme alegría estar aquí bajo la bandera, esta hermosa bandera de Solcón, que también algún día nos tenéis que explicar su significado. Nos habéis explicado las siglas, pero no el significado de la bandera. Bueno, yo quiero brevemente, porque no es por hacer ningún tipo de exageración en los halagos, pero creo que Juan ha hecho una intervención muy global, muy coherente con lo que nos ha traído aquí, que es pensar sobre el derecho a una educación inclusiva y esa articulación de los principios humanos, educativos, psicopedagógicos, tiene que tener cuerpo en las leyes y en las normas y ha de interpretarse cuando esas normas son contrarias a esos principios, y creo que lo ha hecho de manera evidente. Entonces yo solo quiero aprovechar pues, para resaltar dos o tres ideas importantes, o dos o tres ideas más que importantes, ideas para el debate y para la reflexión compartida. Tal vez resaltar que hablar de educación inclusiva, pensar en trabajar para ella, es una cuestión que tiene que ver sobre todo con un proyecto social, con el tipo de sociedad que queremos. Me parece importante resaltar esta idea, porque en ocasiones, y esa es una de las a veces debilidades que tenemos, esta temática se ve como un asunto marginal, un asunto que convoca a un determinado tipo de personas en particular, pero no a toda la sociedad, no se llena el auditorio, porque hay una parte de la sociedad que cuando hablamos de estos temas no se siente interpelada. Dice, bueno, esto es algo que tiene que ver con las personas con diversidad funcional, con discapacidad, como queramos llamarlo. Bueno, ya sabemos que ese es un grupo pequeño de la sociedad y por lo tanto es un asunto relativamente marginal, y como a veces la vida se resuelve así por mayorías y minorías, pues como son pocos, ¿qué lo vamos a hacer, no? A mí me gusta resaltar más bien que no es así, ni mucho menos, sino que de lo que estamos analizando, hablando, trabajando y peleando es por el tipo de sociedad que queremos. Y en ese tipo de sociedad que queremos, el proyecto de sociedad que queremos, también aquí hay que hacer un pequeño paréntesis crítico, como ha hecho Juan también con respecto a la deriva de nuestro sistema de protección jurídica, el apunte que ahora mismo tenemos sobre la mesa con respecto a las leyes educativas que quieren orientar precisamente el proyecto de sociedad de este país, pues también son cuanto menos más que peligrosas y nos llenan de incertidumbre y de preocupación, porque en sus preámbulos y en sus articulados parece que apunta a que los valores y los principios que queremos como sociedad son los de la competitividad, los del logro, los del rendimiento por encima de los valores y principios. En ese proyecto de sociedad yo quisiera apuntar que hay muchos elementos que configuran ese proyecto social, pero hay dos importantes. Uno es el de la sostenibilidad como sociedad y como planeta, aunque parece que está traído aquí como que fuera raro que habláramos de eso. En el fondo ese es un elemento crítico, porque si nuestro mundo no es sostenible y avanzamos a pasos parece acelerados hacia lo que algunos están llamando un cataclismo ecológico, pues entonces no habrá inclusión, porque no habrá sociedad ni para uno ni para otros. Y en ese sentido deberíamos estar también muy profundamente reflexionando sobre cómo nuestro sistema educativo está contribuyendo en la parte que le corresponda, modesta o no, a esa sostenibilidad del planeta.
Y otro elemento, en todo caso fundamental, con ese proyecto de sociedad al que estamos aquí convocados, tiene que ver efectivamente con el reconocimiento de la diversidad. Esas dos palabras son importantes, la de reconocimiento, porque jurídicamente es también, y filosóficamente seguramente Nacho puede que nos hable de ello, el derecho al reconocimiento, es decir, a la dignidad de las personas, a ser valoradas por lo que son y no por su comparación con ningún estándar artificial de normalidad. Ese derecho al reconocimiento es uno de los derechos relativamente modernos y es uno de los derechos más importantes que tenemos que cuidar, y es el reconocimiento, por otra parte, a la diversidad. Ambos conceptos, por lo tanto, van unidos. En ese marco, hablar de y trabajar por la educación inclusiva es trabajar por el reconocimiento, la diversidad que nos engloba a todos, y no, por lo tanto, una cuestión, de nuevo, específica de un grupo o colectivo de alumnos en particular. Y si ese es algunos de los rasgos de identidad de ese proyecto social al que queremos contribuir, lo que sabemos perfectamente es que la escuela, la educación escolar, tiene que ser el microcosmos, por decirlo de alguna manera, el anticipo, la célula donde se prepara ese tipo de sociedad. De ahí que es muy importante, por lo tanto, también que nuestra escuela sea una escuela inclusiva, una escuela coherente con ese reconocimiento, esa valoración y ese respeto a la diversidad humana en todas sus manifestaciones, de capacidad, de lengua, de comunicación, de formas de amar, de formas de relacionarse. Y lo que creo que, y como se ha anticipado ya perfectamente las palabras de Juan, todos reconocemos, y esta asociación existe precisamente porque reconocemos las dificultades, las contradicciones y también las paradojas de este proceso. Las dificultades se derivan, lógicamente, de la existencia de un sistema social y educativo, porque ambos están íntimamente relacionados, que no ha sido ni creado ni pensado para promover y sostener una sociedad inclusiva, una sociedad que reconozca y respete la diversidad. Nuestro sistema educativo, como nuestra sociedad, pues ha sido una sociedad excluyente, discriminadora, construida sobre las concepciones de que hay formas de pensar, de ser, más valiosas, más útiles, más dignas de consideración que otras. Y por eso el movimiento y todos los procesos de cambio en los que nos implicamos para ir transformando ese sistema, nos encontramos con la complejidad de transformar nada menos que todo un sistema que no sé si es a la par que con el sistema judicial, seguramente uno de los más renuentes al cambio y a la transformación. De ahí las enormes dificultades, las enormes barreras de todo tipo que nos encontramos en las culturas escolares, en la forma de concebir la acción educativa, en las políticas, por ejemplo, de escolarización, y por supuesto también dentro de las aulas, como también lamentablemente se nos han apuntado en algunos casos que ponen de manifiesto la indignidad y la crudeza de esas prácticas educativas que son hoy por hoy todavía lejanas y contrarias a ese reconocimiento de la diversidad. Las contradicciones, hay muchas, entre otras está la que ahora mismo nos ha en parte convocado, que es esa ley orgánica de educación todavía vigente, que se va a cambiar por otra, que me temo que puede ser todavía peor, lo cual ya será más descorazonador, pero una ley vigente que ha establecido un derecho a una educación inclusiva condicionado, tremendamente condicionado y restringido, precisamente, entre otras cosas, a la interpretación de cómo realizar y no esos ajustes razonables, y que por otra parte se resiste, claro, a introducir un cambio muy importante, que sería desmontar o reconducir o reestructurar todo un subsistema de ese sistema educativo, que es el que tiene que ver con los centros de educación especial, que está ahí, que tiene una presencia que no podemos negar, que tiene muchos profesores y profesionales ahí implicados, que genera también intereses particulares y que por lo tanto no se puede quitar de la noche a la mañana con un chasquido de dedos, sino que requeriría de un largo proceso de transformación y de mejora. Para enfrentarse a eso hay que tener mucha voluntad, mucha determinación política para hacerlo, y esa es una seguramente de las mayores debilidades que ahora observamos. De esas
de esa realidad está ese artículo 74 que ya se ha mencionado, que condiciona el derecho a la educación inclusiva a una interpretación muy subjetiva. Comparto claramente el análisis de Juan, muy arbitraria, de cuáles son esas necesidades educativas que no se pueden atender adecuadamente en un centro ordinario, y que no establece garantías para que esos ajustes razonables, que yo creo, eso es algo que tenemos que luego que hablar, yo creo que la ley sí que los contempla indirectamente, la posibilidad de realizar distintos tipos de ajustes, porque nuestras leyes educativas establecen un principio básico de la necesidad de adaptación y de ajuste tanto a las realidades autonómicas y locales de cada centro educativo como a las realidades de cada centro escolar y de cada alumno en último término. Sí que deja apuntada y abierta una obligación de realizar esos ajustes, pero lo que luego no hace es no toma ninguna medida de que esos ajustes se hayan realizado. Y esos informes que Juan ha analizado también, precisamente, continuamente lo que vemos es ese análisis, que hacen análisis a veces mejores y a veces peores de las necesidades específicas del alumnado, y se olvidan por completo de todos los ajustes que los centros, los equipos docentes deberían realizar, y por lo tanto, como no hay luego nada que garantice que eso se vaya a tener en consideración, nada que obligue a esos informes a que figuren claramente descritos los ajustes que se hayan podido hacer o no hacer, el resultado final son decisiones arbitrarias de escolarización que reducen y condicionan negativamente el derecho a una educación inclusiva. He hablado de dificultades, que todos compartidas, de contradicciones y también de paradojas, y es la última reflexión que quiero compartir, pues tiene que ver con el hecho de que lo paradójico de toda esta situación es que tenemos conocimientos y experiencias más que suficientes para poder decir que de lo que estamos hablando no es de un sueño, no es de una quimera, no es algo irrealizable. En muchos lugares del mundo, de este país y de todas las comunidades de nuestro Estado, hay experiencias que nos demuestran que es posible llevar a cabo esta escolarización inclusiva con alumnos diversos y asegurando a todos ellos un equilibrio razonable entre sus necesidades de reconocimiento, de aprendizaje y de sentirse partícipes de una comunidad escolar. Y por lo tanto, nadie puede alegar que esto es una fantasía o un sueño, sino que es algo posible, lo cual nos pone sobre la pregunta de qué es lo que necesitamos para llevar adelante y para extender ese conocimiento disponible. Y aquí vuelve a aparecer la importancia de los principios, de los valores, de las convicciones éticas que a todos los miembros de Salcor nos unen, y es esa convicción del reconocimiento de la dignidad humana, y que esos valores que tan importantes y esos principios que también importantes serían para todos, la mejor forma de afianzarlos es a través de la acción, es a través de los sistemas, a través del trabajo cotidiano que se puede hacer en los centros, como precisamente nos demuestran muchísimos centros en todo el mundo y por todo el orden del planeta, donde llevan a la práctica este derecho a una educación inclusiva. Bueno, no hago sino reforzar las palabras de mis compañeros, dejo espacio también para que podamos enriquecer este debate con otras miradas complementarias, y espero que con todo podamos luego en el debate decir algunas cosas. Nada, muchas gracias.